Kaixo, Arratsaldeon, ongi etorri eta mila esker jardunaldi honetara hurbiltzeagatik. Bueno, muchas gracias sobre todo por estar a la hora, a pesar de lo que diga el Diario Vasco. Y además también queríamos agradeceros porque estáis con nosotros compartiendo la celebración de las 25 jornadas de astronomía de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que es para nosotros algo muy especial. La forma en que queríamos celebrar estas jornadas es, nosotros no tenemos capacidad para llenar la ciudad de premios Nobel, esto otras personas lo hacen mucho mejor que nosotros, y lo que queríamos hacer es apostar por investigadores jóvenes y confirmados y en activo, ¿no? Que nos cuenten el trabajo que están haciendo hoy en día en la vanguardia de la ciencia directamente. Así pues, os voy a contar en sentido reverso qué es lo que vamos a hacer en estas jornadas. El sábado que viene, el sábado 8, vamos a tener un pequeño taller para niños de unos 12 años. Vamos a fabricar un detector de partículas, una cámara de niebla con cosas compradas en un chino. Así que si queréis apuntar a los críos, pues adelante. Mañana tendremos a Marcos López Caniego, que trabaja en la misión Planck de la Agencia Espacial Europea y nos va a hablar de la radiación de fondo de microondas. Es decir, están observando con un satélite el fondo, o sea, el borde del universo observable. Están viendo con todo detalle qué es lo que ocurre y mañana nos contará qué es lo que están viendo. O sea, eso mola bastante, ¿no? Yo vendría mañana también. Y entonces, antes de pasar a presentar aquí a la ponente de hoy, también quería comentaros qué sentido tiene esto de hablar de física de partículas, como hablaremos hoy, de la radiación de fondo de microondas, si somos astrónomos en Aranzadi, qué sentido tiene todo esto. Bueno, pues precisamente para celebrar el 25 aniversario de las conferencias, queremos traer como a los dos soportes de la astrofísica de hoy en día, ¿no? La física de partículas y la cosmología observacional. En física de partículas pues están investigando, o sea, en astronomía vemos que hay algo que falla, hay algo que nos falta una pieza. Vemos que las galaxias giran muy deprisa, que los cúmulos de galaxias se mueven como raro, ahí faltan cosas y eso es lo que están buscando en el CERN. Están buscando unas partículas que pueden completar el puzzle y eso también repercute en las observaciones que están haciendo en cosmología, ¿no? El trabajo que está haciendo Marcos. Y era salir un poco de telescopio, observación, foto de galaxia, ir un poquito más allá, pues aprovechando que no siempre cumplimos 25 años. Esto aparte de la curiosidad que puede tener, tiene una implicación directa en Guipúzcoa. Pues he cogido dos ejemplos. La empresa VS del Goibar elabora componentes de alta precisión para el CERN, para la NASA, para la Agencia Espacial Europea. De hecho, Xavier Arrillaga de AVS estuvo hace 2 años dando una conferencia aquí contando lo que estaba fabricando para el Instituto de Astrofísica de Canarias, y este año han tenido el reconocimiento de la empresa innovadora por parte de ADEGI, empresa innovadora de 2016. Y también, por ejemplo, la empresa Elaida Anzula, pues en un momento dado dejaron de trabajar para fábricas de máquina herramienta y ahora fabrican componentes de alta precisión para el LHC. O sea, el LHC se soporta con piezas fabricadas en Anzula. Y hay familias que comen de eso, ¿no? No es simplemente cultura, también pues nos toca el bolsillo. No me quiero enrollar, siempre digo eso. No me quiero enrollar, pero ayer hicimos una rueda de prensa para presentar las jornadas y nos encontramos con que no vino ni un solo periodista en esta misma sala, ¿no? Tuvimos 2 llamadas por teléfono de dos radios, Onda Cero y Radio Euskadi. Nos mencionamos como la excepción que confirma la regla. Y esto, hoy estaba dando vueltas y esta mañana he leído en internet un artículo que ha publicado Fernando Broncano, que es catedrático de Filosofía de la Ciencia en la Universidad Carlos III de Madrid, y además es una excelente persona. Y esta misma mañana a las 10 ha puesto en internet, he resumido brevemente lo que ha puesto. El artículo está en el Huffington Post en español, si lo queréis ir a ver. Leo en un minuto. La ciencia y la tecnología hacen posibles formas sociales deseables de democracia. La democracia hace posibles formas deseables de ciencia. En una sociedad globalizada, la comprensión, al menos elemental, de los entornos tecnológicos hace del conocimiento una puerta básica de acceso a los flujos de información sobre los que se asienta la democracia. Este conocimiento básico ya no es posible con simples instituciones educativas primarias. Ahora son necesarios complejos de investigación y educación que sean a la vez creativos y distribuidores de conocimiento. Por otro lado, no todas las formas de ciencia y tecnología son compatibles con las sociedades democráticas. El sistema de investigación debe aceptar el control, el examen y la controversia pública, para que a su vez pueda ser legitimada democráticamente su voz experta.
Aceptar el escrutinio público y la controversia no debilita, sino que enriquece el sistema científico. Decimos que sin ciencia no hay futuro. Deberíamos decir que sin ciencia no hay futuro democrático y a la vez sin democracia no hay futuro científico. Más de actualidad yo creo que no podrían estar estas palabras. Bueno, ya pasamos de una vez a la presentación de hoy, que es lo que tenía que haber hecho desde el principio. Tenemos con nosotros a Rebeca González Suárez, de Gijón. Sí. Menciono que es de Gijón porque están sus padres en la sala además. Y bueno, y qué demonios, viene una familia de mineros y de trabajadores del metal. Bueno, para que veáis aquí el pasado proletario de la gente. Bueno, pues Rebeca en 2006 comenzó con el doctorado trabajando en la búsqueda del bosón de Higgs en el Instituto de Física de Cantabria. Curiosamente, el ponente de mañana, Marcos, también ha trabajado en el Instituto de Física de Cantabria. Esto nos dice mucho del buen trabajo que están haciendo, ¿no? Si los tenemos nosotros es que son buenos. Y bueno, quería decir también que pues, Rebeca es una de las codescubridoras del bosón de Higgs, que fue el acontecimiento científico del año 2012. O sea, no traemos premios Nobel, pero traemos a gente que va a ganar el premio Nobel del futuro. ¿Qué pasa? Y bueno, para la tesis, después de la tesis trabajó en Bélgica, en la Universidad Brille. Ha liderado el equipo que observó por primera vez el proceso en el que se producen el quark top, el quark más pesado y el bosón W. Y desde entonces estudia el quark top y el bosón de Higgs. Trabaja para la Universidad de Nebraska, en Lincoln, pero está destinada al CERN, concretamente al experimento CMS del LHC. Y así que sin más, pues yo le dejo hablar a Rebeca. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Me oís? Estupendo. Vale, pues Eduardo ya me ha presentado, así que ya sabéis más o menos lo que hago. Y la idea de la charla de hoy simplemente es daros unas ideas generales sobre el LHC, la física de partículas y específicamente el contacto que puede tener la física de partículas con la cosmología. Y para eso, pues precisamente me gustaría darle un énfasis especial pues, a la materia oscura y la búsqueda de materia oscura en el LHC, ¿vale? De acuerdo. Pero primero empezamos por lo más básico, que es la física de partículas. Ya Eduardo os ha dado una pequeña introducción al respecto. Estudiamos los componentes más elementales que forman la materia y las interacciones entre ellos, ¿vale? Esto lo hacemos mediante investigación experimental y teórica. Yo soy física experimental, trabajo en CMS, así que mucha teoría no os puedo decir, pero os puedo dar las bases, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el enlace entre la física de partículas y la cosmología? Pues si el universo fuera este cocodrilo de Lego, ¿vale? Vamos a imaginarnos que es así. La cosmología lo estudiaría en la macroescala, ¿vale? Estudiaría las propiedades del universo en general. Se preguntaría, ¿vale? ¿Cuánto pesa el cocodrilo? ¿A qué distancia está? ¿A qué temperatura está? ¿Cuántos más cocodrilos hay? ¿Cuándo se construyó? Ese tipo de cosas. Sin embargo, la física de partículas iría a la microescala. Nos preguntaríamos, ¿cómo está montado este cocodrilo? ¿Cuántas piezas tiene? ¿De qué tipo son las piezas? ¿De qué colores? ¿Cuánto va a tardar en desmontarse él solo? Entonces, para estudiar el cocodrilo o el universo, necesitas los dos puntos de vista para ser significativo, porque si solo estudias uno, no vas a poder entenderlo en su completitud. ¿De acuerdo? Simplemente estudiamos lo mismo, pero a escalas diferentes. Con esto podemos empezar a dar una mínima introducción a la base de la física de partículas o del modelo estándar de física de partículas, muy mínima. Pero si os interesa de verdad, hay muchísima información en Internet, podéis aprender básicamente cualquier cosa de las que hacemos, porque la verdad es que está muy bien, hay muchas fuentes de información en la red. Vale, pues como os iba diciendo previamente, lo que hacemos es mirar las cosas muy, muy de cerca. La física de partículas actual trabaja a nivel subatómico. Son distancias del orden de 10 a la menos 5, 10 a la menos 8 metros, es decir, muy, muy, muy pequeñas. A este nivel, al nivel de los componentes del núcleo atómico y también de los electrones. Obviamente también trabajaríamos en más pequeño si existiera o si pudiéramos. Nos centramos en partículas elementales, que quiere decir que son indivisibles en otras más pequeñas, que no tienen subestructura, o que no tienen subestructura que sepamos nosotros. Históricamente el ser humano se ha preguntado por los bloques que componen la materia desde hace mucho, mucho tiempo, ¿vale? Esta frase de Demócrito, que la dijo entre los siglos 5 y 4 a.C., que nada existe excepto los átomos y el vacío y los demás son opiniones, está todavía vigente en muchas tesis de física de partículas que empiezan con ella directamente. Pero desde Demócrito hasta hoy,
El concepto de partícula elemental ha cambiado mucho y se ha basado obviamente en el desarrollo científico y en la tecnología accesible dentro de cada época. A principios del siglo XX, que es más o menos cuando empieza a nacer la física de partículas, se pensaba que solamente había 3 partículas elementales, ¿vale? Y ya todavía de aquella ya estaban bastante bien para la tecnología que tenían. Pues protones, neutrones y electrones. Estos 3 partículas ya sabéis que forman el núcleo atómico. La física de partículas, como la entendemos hoy, no había nacido todavía, pero estaba a punto de nacer. En los años 50 y 60, con el avance de la tecnología, se empezaron a descubrir partículas. Y se empezaron a descubrir muchas partículas en un periodo de tiempo muy breve. Pues se descubrieron, por ejemplo, el positrón, se descubrió el muón, el kaón, el pión, antiprotón, neutrinos. Y durante mucho tiempo no se sabía muy bien por qué, ni qué partículas eran estas, ni qué estaba pasando. Esta es una frase también muy típica que también aparece en muchas tesis. Este hombre, a lo mejor lo conocéis, es Isidore Isaac Rabi, es uno de los premios Nobel de Física del pasado. Y cuando se descubrió el muón, lo primero que dijo fue, "Who ordered that?". ¿Quién pidió eso? Porque en realidad no sabían exactamente cómo encajarlo con lo que ya conocían. En el 64, me gusta poner estos porque me parece que son los que de verdad lo establecieron, Gell-Mann y Zweig propusieron el concepto de quarks. Esto nos decía que el protón, el neutrón y muchas de esas partículas que se habían descubierto, como por ejemplo el kaón, el pión o el antiprotón, estaban compuestas de partículas más pequeñas aún, quarks, que estaban organizadas en diferentes combinaciones. Y con esto nace de verdad el modelo estándar de la física de partículas que utilizamos hoy en día. Esta es nuestra tabla periódica. Esto engloba todo lo que sabemos hasta ahora sobre partículas elementales y sus interacciones. Hay 2 tipos de partículas elementales. Las moradas y las verdes son fermiones, ¿vale? Y luego las que tenéis aquí en naranja o rosa, rojo o algo así, y el que está en amarillo, son bosones, ¿de acuerdo? Los fermiones tenemos 2 tipos, leptones y quarks. Vamos a ir un poco más en detalle a ello. Leptones y quarks componen la materia que conocemos. Tenemos leptones con carga eléctrica negativa, -1, como por ejemplo el electrón, que lo conocéis de sobra. Tenemos también el muón, que es una copia pesada del electrón, el tau, que es una copia pesada del muón, es decir, son todos parecidos, y con carga 0, los neutrinos, que no voy a hablar mucho de ellos hoy, pero supongo que también los conoceréis. Y luego tenemos los quarks, que tienen carga eléctrica fraccionaria, que puede ser o bien 2/3 o bien -1/3. Son unas cargas así un poco interesantes. Se dividen en 3 familias, ¿vale? Tenemos, esto es una parte de la primera familia, el up y el down y el electrón, faltaría el neutrino del electrón, y luego tenemos el C y el S, el muón y el neutrino del muón, y luego tendríamos el top y el bottom, el tau y el neutrino del tau. ¿Pero por qué solamente tengo estos 3 aquí? Pues porque con estos 3 directamente componemos todo lo que nos rodea, nosotros mismos, esta sala, esta silla, el ordenador, todo lo haces con estas 3 partículas, ¿vale? ¿Y por qué? Pues porque un protón está compuesto de 3 quarks, que son U, U y D. Esto es fácil de ver. Tenemos aquí un U, ¿vale? Tiene carga 2/3. 2 U's nos dan 4/3, menos 1/3, 3/3. ¿De acuerdo? Tenemos una carga positiva, el protón. La combinación U de D nos da el neutrón. Lo vemos exactamente igual. Tenemos 2/3 menos 1/3 menos 1/3, carga 0, el neutrón. Con esos 2 y con el electrón formamos todos los átomos de la tabla periódica. Y con eso estamos todos ya listos. Todas las demás partículas las hemos descubierto bien en colisiones o bien en rayos cósmicos, pero esto es lo que compone la materia. Esto simplemente es un dato que las partículas compuestas de quarks se llaman hadrones, y vais a oír esa palabra luego un poco más adelante, ¿vale? Estupendo. Pero aparte de estos tenemos también los bosones. Para introducir a los bosones tengo que hablar de las fuerzas fundamentales que el modelo estándar describe. Cada una de estas fuerzas, el modelo estándar las describe por el intercambio de partículas elementales especiales, que son bosones. Este dibujín de aquí, los físicos teóricos no son muy fans de ponerlo en charlas, pero yo creo que da una buena idea intuitiva de lo que significa el intercambio de partículas para describir una interacción. Porque, por ejemplo, estos 2 que están aquí en sus barcas, antes de que se pasaran la pelota, las barcas no se moverían, pero al pasársela, se mueve la del que la lanza en esta dirección y la del que la recibe en esta otra. Y esto más o menos es como describimos las interacciones en el modelo estándar, ¿vale? Bien, vamos a ellos. El primero, el fotón. Este lo conocéis seguro, por eso lleva estrella, ¿vale? Media la interacción electromagnética, que afecta a todas las partículas con carga. La interacción electromagnética es la más sencilla de comprender desde el punto de vista macroscópico, porque la tenemos en todas partes. O sea, tenemos la luz aquí ahora mismo funcionando y nos está afectando en todo momento. Cualquier cosa que sea con imanes, con campos eléctricos, campos magnéticos, todo ello lo describes mediante intercambio de fotones. Bien.
La siguiente fuerza es la fuerza fuerte, interacción fuerte. Esta es más difícil de comprender de forma así natural, pero es muy importante porque es la que mantiene los quarks unidos dentro del núcleo atómico y, bueno, unido dentro de las partículas y luego las partículas unidas dentro del núcleo atómico. Es decir, de ella dependemos para tener átomos, para existir. Y esta la describimos mediante el intercambio de gluones, que es una partícula, pues una especie de cosa parecida al fotón, también tampoco tiene masa, no tiene carga, ninguno de los dos tiene. Y luego tenemos los bosones W y Z. W viene en dos estilos, W más y menos, quiere decir que puede estar cargado positiva o negativamente. El Z tiene carga neutra. Estos median la interacción débil, que esta es incluso más complicada de comprender así directamente. Pero lo que nos importa es que afecta a leptones y quarks y es muy importante, por ejemplo, en reacciones nucleares en el Sol. Estas tres son las fuerzas que el modelo estándar describe. A lo mejor ya os habéis dado cuenta que nos está faltando una que conocemos todos, que es la gravedad. Pero estamos todavía trabajando en ello porque todavía no la sabemos describir. Esto ya hablaremos más tarde. Vale. Aparte de estas partículas, tenemos muchas más partículas, porque cada una de las partículas que tenemos tiene una antipartícula. ¿Qué es una antipartícula? Pues la antipartícula es igual que la partícula, pero tiene carga eléctrica opuesta. Por ejemplo, el electrón, que tiene carga negativa, tiene al positrón, que tiene carga positiva. Y cada uno de los quarks tiene un antiquark. Si teníamos uno que tenía carga 2/3, va a ser menos 2/3, menos 1/3, 1/3, sin ningún tipo de problema. La antimateria es la materia formada por antipartículas, que la forman pues igual que se forma la materia. Que no sé si lo veis bien, pero tenemos un hidrógeno y un antihidrógeno. Esto en el CERN lo hacen la gente que trabaja precisamente aquí fácilmente. Y se dedican a estudiar que sean iguales y por ahora tienen las mismas propiedades. La antimateria existe en el universo y se puede recrear con relativa facilidad. No tanta facilidad como en las películas nos harían creer, pero se puede crear fácil. Por ejemplo, en el tevatrón colisionaban protones con antiprotones. ¿Qué pasa? Que cuando materia y antimateria se encuentran, se aniquilan en energía pura. ¿Vale? Esto es una de las claves, una de las preguntas que yo creo que es importante también en cosmología, pero que es muy importante para nosotros. Y es el balance de materia y antimateria en el universo. Porque estamos hechos de materia, el universo está hecho de materia, somos materia. ¿Qué pasó con la antimateria cuando en el Big Bang se debieron haber producido en las mismas cantidades? Pues la respuesta es que no lo sabemos todavía y estamos en ello. No sabemos si es que había un poco más de materia y se aniquilaron toda la materia y antimateria, quedó materia libre. Si la antimateria fue en otra dirección y hay una parte del universo que está entero hecho de antimateria, no lo sabemos aún, pero estamos estudiándolo. Hay un experimento, de hecho, dedicado en el CERN que solamente estudia eso. Pero bueno, básicamente lo que os tenéis que quedar con la antimateria y materia es que este tipo de cosas que aparecen en la ficción pues no son tan exóticas en la realidad. La gente que trabaja en el Antimatter Factory pues no hacen nada así muy especial. Simplemente miran antimateria. Vale. Con esto tenemos un montón de partículas elementales, ¿vale? Ya tenéis este zoo que ya lo habéis visto antes, todas las antipartículas. Esto, por cierto, está bastante guay, lo hace una chica que trabajaba con nosotros y está muy entretenido para enseñar este tipo de cosas. Y, por supuesto, el siguiente en aparecer es el bosón de Higgs. Pero el bosón de Higgs os voy a hablar un poquitín más tarde, ¿vale? Porque así le doy más entusiasmo a la charla. Vale. Después de saber las bases, vamos al aparato experimental. Os voy a hablar del LHC, que en español creo que se llama el Gran Colisionador de Hadrones, ¿vale? Gran porque es grande, colisionador porque colisiona y hadrones porque hace chocar protones, que ya sabéis que se llaman hadrones. Muy bien. En el 36, el muón se descubrió estudiando rayos cósmicos con una cámara de niebla. Puedes hacer una en casa o con materiales de los chinos, como van a hacer los niños aquí el sábado. Y está muy guay hacerlo, porque la verdad es que está chulo. Cuando la construyáis, veréis que en efecto se ven los rayos cósmicos pasar y está bastante guay. Nosotros lo hacemos también con muchas actividades de gente que viene al CERN. Así que el aparato experimental que había en el 36, digamos que es de lo más básico que puedes tener. Lo puedes hacer en cualquier momento. Sin embargo, cuando se descubrió el antiprotón, en el 55 ya se hizo un acelerador de partículas. El Bevatron, aquí tenéis dos paisanos, ya veis que es una cosa bastante grande ya. Desde entonces, pues obviamente esto ha ido evolucionando mucho, se han hecho muchos diseños diferentes, se colisionan partículas diferentes, se ha ido incrementando la energía de las colisiones. Aquí tenéis un par de fotos, esto es un acelerador que había en DESY, veis que es un poco retro por la foto de aquí de este chaval. Y aquí está el acelerador que había en Chicago, que estuvo operando hasta hace relativamente poco, se llamaba el Tevatron. Y era nuestra principal competencia hasta que dejó de funcionar y empezamos a funcionar nosotros. Y ya era bastante grande, la gente iba a correr por aquí sin ningún tipo de problema. Vale. Antes de continuar, vamos a hablar de rayos cósmicos muy brevemente y esto se enlaza con lo que va a pasar el sábado.
Rayos cósmicos es un punto importante de esta charla, porque son de interés tanto para la física de partículas como para la cosmología, ¿vale? La pregunta es, ¿qué son rayos cósmicos? Bueno, no lo sabemos muy bien, porque no sabemos muy bien de dónde vienen los rayos cósmicos, pero son partículas de alta energía que llegan desde el espacio. En su mayor parte, 89%, son núcleos de hidrógeno, esto quiere decir que son protones, ¿vale? Pero hay núcleos de más cosas. Tenemos núcleos de helio y de elementos más pesados que llegan incluso a ser núcleos de uranio. Obviamente esos llegan no tan frecuentemente como los protones, ¿vale? Cuando llegan al planeta Tierra, chocan con los núcleos de las partículas que están en las capas externas de la atmósfera y bueno, también un poco más internas. Y cuando chocan, lo que generan son cascadas de partículas, que son casi siempre piones, ya los veis antes, que es el pi este, y estos enseguida decaen emitiendo muones. Ya os dije que el muón era como una copia pesada del electrón. Todo el tiempo nos están cayendo muones mogollón. Ya lo veréis el sábado con la cámara de niebla. El número que encontré en Internet, no sé si es exactamente completamente correcto, es que a través del volumen del tamaño de una cabeza humana pasa un muón por segundo. Así que, obviamente, cuando estáis en un avión os van a pasar muchos más muones. Si estáis bajo tierra os van a pasar menos. De noche os van a pasar también un poco menos, pero no os creáis que mucho más. Y el tema está en que los aceleradores de partículas lo que hacen es generar cascadas de partículas muy similares a las que ocurren en las capas de la atmósfera cuando llegan rayos cósmicos, pero lo haces de una manera controlada. Lo haces en el laboratorio, sabes qué partículas han colisionado, sabes qué energía tenían y puedes poner tus detectores para ver lo que sale de las colisiones, ¿de acuerdo? Así que lo que hacemos en realidad es generar rayos cósmicos, pero localizados, de forma así un poco, digamos, casera. Muy bien. Entonces, para hablar del LHC os tengo que hablar del CERN, que es donde yo trabajo, entre otros sitios. El CERN es la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Creo que ahora también se llama I de partículas, porque obviamente nuclear no hacemos mucho, hacemos sobre todo física de partículas. Pero se estableció en 1954 y de aquella por la física de partículas estaban haciendo. El CERN es el laboratorio más grande que hay de física de partículas, no solamente porque tiene el LHC, que es muy grande, tiene también más de 100 experimentos, sino porque tiene mucha gente trabajando dentro. Tenemos aproximadamente 610 institutos en colaboración. Esto es un número muy difícil de estimar porque todo el tiempo tenemos institutos que entran y que salen de las colaboraciones y como los experimentos son, digamos, independientes, es un número que es muy flexible. Y luego tenemos aproximadamente 15.000 personas, también es un número aproximado porque también es muy difícil de estimar, de más o menos 113 países, porque una vez que tienes un instituto que es de un país, no quiere decir que la gente trabajando para ese instituto sea de ese país. Yo trabajo para Nebraska, pero soy española. ¿Veis? Es una cosa así bastante flexible. Aquí tenéis un mapa que no me quedó de muy buena resolución, pero os da una idea de los países que están involucrados en el CERN de alguna manera o de otra. ¿De acuerdo? ¿Dónde está el CERN? El CERN está en Ginebra y se puede llegar a él utilizando el tranvía, el número 18. Aquí lo tenéis. Así que si un día estáis en Ginebra, cogéis el tranvía y vais, no hace falta que tengáis una visita guiada organizada porque hay una exposición muy maja allí, obviamente si organizáis algo mejor, pero está directamente abierto al público y podéis ver muchas cosas de las que tienen ahí y os hacéis una idea más o menos del aspecto que tiene. Y como os decía antes, pues el principal experimento del CERN es el LHC, y el LHC es un acelerador y colisionador de partículas. Este dibujo ya lleva muchos años rondando por transparencias, como veis también por los pantalones de este chaval. La idea está en que para estudiar galaxias y el tipo de cosas que os interesan a vosotros, o a mí también me interesan, pero no soy una experta, no os sirve simplemente con mirar, necesitáis tener material. Entonces necesitan telescopios, hay de muchos tipos diferentes, de la misma forma que si quieres mirar a cosas muy pequeñas, los microscopios se te quedan cortos y necesitas utilizar herramientas más potentes, en este caso aceleradores de partículas, para generar esas cascadas de partículas y ver lo que ocurre. El LHC, como está en el CERN, se encuentra entre Francia y Suiza, está básicamente en la frontera. Tiene 27 kilómetros de circunferencia, así que es bastante grande y está más o menos 100 metros bajo tierra, porque no está completamente plano, está así un poco de aquella manera. De todas maneras no te das cuenta cuando estás abajo, porque como es tan grande, pues parece directamente plano. Acelera, bueno, a ver, primero vamos a empezar con esto. El acelerador es el acelerador más potente y la máquina más grande construida por el ser humano. No solamente por el tamaño que tiene, sino por la energía que tiene. La energía, las unidades que voy a dar, a lo mejor nos dicen mucho, pero por eso he puesto las del Tevatron para poder comparar. Utilizamos como unidades de energía el teraelectronvoltio, ¿de acuerdo? En el Tevatron alcanzaban energías de 2 teraelectronvoltios. Nosotros hoy en día estamos corriendo a 13. Previamente teníamos a 7 y a 8 y vamos incrementando hasta 14, que es la energía de diseño.
Y luego, la cantidad de colisiones que tiene el LHC es una cosa que nunca se ha visto previamente. En el Tevatron estuvieron corriendo durante 20 años y consiguieron un número de colisiones que es más o menos 2 femtobares inversos. Esto es la unidad, que tampoco os dice mucho, pero os dice que consiguieron 2. Nosotros, con lo que llevamos corriendo a 13, que es un año y unos pocos meses, ya tenemos más de 30. Esto es lo que les tardaron ellos 20 años. Y previamente, con las energías más bajas que teníamos, tenemos 25. Tenemos muchos datos. Tenemos tantos datos que no sabemos qué hacer con ellos. Son muchísimos. Aceleramos partículas cargadas utilizando campos electromagnéticos. Tenemos campos eléctricos para darles el kick, imanes para mantenerlos dentro de la circunferencia. Y necesitamos, obviamente, muchos imanes. Tenemos en total unos 9.300. Ese número también es difícil de estimar. Pero tenemos 1.232 de estos dipolos azules grandes, que están bastante guays, que miden 15 metros. Estos dipolos operan en superconductividad y están a una temperatura de 1.9 Kelvin. Esta temperatura es muy fría, es básicamente cero absoluto, es menos 271.25. Entonces al CERN le gusta mucho decir que es el lugar más frío del planeta. Pero hay un telescopio que también opera a superconductividad, pero está en órbita y ese me parece que está en 1.7, así que en realidad estamos ahí. El LHC luego hace colisionar partículas en 4 puntos. Los tenemos aquí, no sé si se ven muy bien. Tenemos Atlas, ALICE, LHCb y CMS. Y en cada uno de estos puntos hay un experimento, un detector que registra el resultado de esas colisiones, que es como si fueran cámaras de fotos gigantes que lo que hacen es retratar todo lo que se produce cada vez que colisionamos los haces dentro de los experimentos. Un poco más sobre el LHC. ¿Cómo se usa exactamente el LHC? ¿Vale? Pues aceleramos nubes de protones a una velocidad próxima a la de la luz. ¿Por qué queremos estar a una velocidad próxima a la de la luz? Para estar a régimen relativista, que esto seguramente, obviamente, lo conocéis porque están muchos pósters. Vale, las hacemos girar en 2 círculos en direcciones opuestas con cada vez más energía. O sea, tenemos un haz que va así y tenemos un haz que va así, todos en el mismo sitio, cada vez más energía. A partir de cierta velocidad, toda la energía que damos no va a aumentar la velocidad porque es el límite relativista, pero va a aumentar la energía accesible en colisiones. Entonces, cuando tenemos las nubes de protones lo más compacto posible, y a la energía que queremos, las hacemos directamente chocar en los 4 puntos de colisión. ¿Por qué hacemos esa idea de incrementar la energía cada vez más? Precisamente por esto, porque cuanta más energía accesible tengamos en la colisión, más masa accesible vamos a tener en la colisión. Entonces vamos a poder producir en colisión partículas más masivas que las que están colisionando. Eso está guay. Cuando a veces tenemos niños que vienen al CERN, les hacemos una presentación que estaba pensando en ponerosla, pero quería parecer así un poco más seria. Es poner piezas de Lego chocando. O sea, tienes 2 coches de Lego y los pones a chocar. Si chocan a poca velocidad, a lo mejor cae una pieza del Lego y más o menos. Si los chocas bien a una buena velocidad, te los cargas enteros y te quedas con las partículas que los formas. ¿Qué pasaría si esos coches estuvieran a régimen relativista? Que los harías chocar a muchísima energía y de ahí podría salir cualquier cosa. O sea, chocaste 2 coches y te sale una manzana, un árbol, un elefante. Parece absurdo, pero es la realidad. Es exactamente en lo que se basa nuestro trabajo aquí. Pero bueno, la idea está en que se lo debéis a este hombre, como muchas otras cosas. Vale. El LHC, aparte de esto, está muy guay para verlo. No es muy fácil visitarlo, pero como yo lo he podido visitar, pues aquí os hago una demostración de fotos que tengo en Facebook porque soy muy fan. El CERN está muy guay. Y el LHC, a veces en los shutdowns se puede ver el túnel y os lo recomiendo si podéis organizarlo en algún momento porque mola mucho. Vale, vamos ahora a los experimentos del LHC. Os voy a hablar de CMS. Y voy a hablar de CMS porque yo trabajo en CMS. Hay otros experimentos, pero bueno. Atlas es muy similar, ahora os voy a decir un poco las diferencias en el diseño y en la ejecución. CMS se llama Compact Muon Solenoid porque es compacto, porque específicamente detecta muy bien muones y porque tiene un imán que es un solenoide, que es un cilindro hueco, ¿vale? Atlas y CMS son los 2 experimentos multiuso del LHC, que quiere decir que buscan física de todo tipo. Todo tipo de física que se pueda producir en colisiones nos interesa, Atlas y CMS. Tenemos detectores que están hechos para detectar cualquier cosa. Los otros experimentos del LHC, ALICE y LHCb, son más específicos, se centran en cosas especiales. Nosotros nos vale todo. ¿Por qué tenemos 2? Porque cuando construyes el LHC, que es tan grande y es tan caro, necesitas siempre tener algo que te replique lo que has visto. Haciendo 2 experimentos independientes, aseguras que científicamente lo que uno ve, el otro lo va a tener que confirmar y viceversa. Y así permites que sea un experimento que científicamente sea válido. Obviamente no puedes poner 4 experimentos porque eso sería muy caro, pero con 2 más o menos cubres las bases que haya. ¿Cómo es CMS? Pues vamos a ver, CMS mide casi 30 metros de largo, unos 15 metros de alto, y eso es compacto,
porque Atlas, si lo veis aquí arriba, tiene un diámetro de 25 metros y una longitud de 46 metros. Atlas, sin embargo, pesa 7.000 toneladas y CMS pesa 14.000, yo creo que pesa más, pero digamos que pesa 14.000. Es decir, pesa mucho y la gente de Atlas os dirá, es que Atlas, si lo cubres de papel albal y lo tiras al mar, flota. No creo que nadie vaya a hacer la prueba, pero CMS no flota seguro, porque pesa mucho y es muy compacto. Tenemos la forma en la que hemos diseñado nuestros detectores tiene mucho silicio, es muy compacto, sin embargo Atlas tiene más gas, es de formas diferentes, pero al final buscamos lo mismo y nuestros detectores son muy parecidos. Vamos a ellos. Primero, ¿dónde está? Vale, pues tenemos aquí el túnel del LHC, aquí está el lago de Ginebra, los Alpes, Ginebra ciudad. Atlas es el único experimento que está en Suiza. Todos los demás están en zona francesa. El HCB está cerca del aeropuerto, cosa bastante práctica para ellos. Alice está cerca de un pueblo que se llama Saint-Genis. Y CMS está cerca de nada porque está en una campiña, pero está bien, está bonito el camino. Aquí está el LHC con la cadena de aceleradores principales y el CERN está enfrente de Atlas. Así que si vais a visitar el CERN, desde el centro de visitas podéis mirar enfrente y vais a ver el edificio principal de Atlas, cosa que está bastante guay. Y muchas veces podéis ir a entrar a la sala de control y ver un poco lo que hace la gente. CMS ya necesitáis tener un poco más de logística para llegar a él, pero bueno, también es muy accesible. ¿Cómo funciona CMS? Los protones colisionan exactamente en el centro y alrededor del punto de colisión organizamos sus detectores que están optimizados para ver algún tipo de partícula especial, ¿vale? En CMS nos dicen que digamos que es como una cebolla, pero yo creo que es más bien como un pastel de este estilo, porque tiene esa forma, es un cilindro y tiene como círculo, lo vais a ver ahora. Cada subdetector está optimizado para detectar un tipo de partícula y hay un imán muy potente en el centro. Esta es la clave de que CMS sea compacto. ¿Por qué necesitamos un imán? Pues necesitamos un imán para curvar las partículas cargadas que salen de una colisión. Cuanto más potente es el imán, más vamos a curvar esas partículas. Por lo tanto, si tenemos un imán muy potente, podemos utilizar un volumen más pequeño para nuestro experimento, que nos resulta más cómodo para trabajar con él. Si tenemos un imán muy flojo, las partículas van a volar mucho camino y vamos a necesitar un volumen muy grande para contenerlas. Y es muy importante tener detectores herméticos, por lo tanto, cuanto menos volumen tengamos, mejor. CMS tiene un imán de más o menos 4 Tesla, 3.8. Es el solenoide más potente que se ha hecho nunca. Mientras que Atlas tiene un solenoide de 2.1, que no está mal, y luego tiene unos toros muy grandes que a lo mejor habéis visto en fotos, naranjas, muy guapos, pero en general tiene un campo magnético más débil que nosotros, por eso ocupa mucho más espacio. Pero también por eso sus detectores tienen mucho gas y los nuestros no. Por ejemplo, nuestro tracker está hecho de silicio entero, el tracker de Atlas tiene también argón y cosas así. Vale. Vamos a ver un poco más con detalle cómo funciona CMS. Esto, si os fijáis, aquí tenéis una de las ruedas de CMS. CMS está hecho en diferentes rodajas, ¿vale? Si las vemos de frente se ven así. Si cortamos una rodajilla así, esto es lo que tenemos. Ya veis aquí la distancia de 0 a 7 metros. Aquí es el punto de colisión, es donde hacemos colisionar los haces de protones. Alrededor del punto de colisión tenemos estos detectores que se llaman tracker. Tracker son detectores de trazas. Cuando tenemos una partícula cargada producida en la colisión, nos va a dejar un caminín, ¿vale? Si la partícula está cargada positivamente, va a ser así, negativamente, así. Si no tiene carga, no nos deja nada. Si tiene mucho momento, se va a curvar poco. Si tiene poco, se va a curvar mucho. Con el detector de trazas sabemos si tenemos partículas que se han producido con carga, si tienen carga positiva o negativa y el momento que tenían, ¿vale? Esto está hecho básicamente de silicio, como os decía antes, de que es básicamente una cámara de fotos. De hecho, el primero de los dos detectores del tracker se llama Pixel, así que os podéis hacer una idea. Después del tracker lo que tenemos son los calorímetros. Tenemos calorímetro electromagnético y calorímetro hadrónico. Los calorímetros son unos detectores que lo que hacen es detener partículas de un tipo determinado. El calorímetro electromagnético detiene, por ejemplo, electrones o fotones, partículas electromagnéticas. Cuando tenemos un electrón, partícula electromagnética, cargada negativamente, nos va a dejar un camino en el tracker, que va a ser más o menos curvado según su momento, y nos va a dejar un depósito de energía en el calorímetro electromagnético. Y sí nos va a dejar toda la energía que traía. Con esto reconstruimos el electrón completamente desde que se produce hasta que lo detenemos. Si tenemos un fotón que no tiene carga, no nos deja nada en el tracker y nos deja un depósito de energía en el calorímetro. ¿Ve? Es fácil. El siguiente es el calorímetro hadrónico. Este lo que detiene son hadrones, como si fueran protones, neutrones, ese tipo de partículas. Hace exactamente lo mismo. Si tienes un protón, está cargado, por lo tanto te deja una traza en el tracker y lo va a detener este calorímetro y nos va a dejar ahí su resto. Si tienes un neutrón, no deja nada aquí, no deja nada aquí y se detiene aquí. ¿Ves? No tiene más complicación que eso.
Esto está todo dentro del imán, porque el imán es bastante grande, tiene 6 metros de diámetro. Así que aquí veis el imán, veis cómo el campo magnético cambia de una parte del experimento a otro. Y esto está todo dentro, y aquí fuera lo que hay son cámaras de muones. El muón, ya os había hablado antes de él, que había en muchos rayos cósmicos y aparece además en muchos sucesos de física nueva. Es una partícula muy interesante y lo que tiene es que vuela todo el detector y lo atraviesa entero. Así que tienes que poner cámaras en las partes más externas y pues lo que te llega aquí, que te haya dejado una traza aquí, es un muón. Y es una manera muy fácil de ver modelos de física nueva. Luego hablamos de ello más adelante. Y con esto tenéis la forma de detectar partículas dentro de CMS. Se me ha olvidado de un tipo, pero no se me ha olvidado. Luego os voy a hablar de él más adelante. A lo mejor no os disteis cuenta, pero llegará. Antes de ir a eso, os pongo unas fotos. ¿Vale? Esta foto no la hice yo, es de mucha calidad. Esto es de cuando estaba construyendo CMS. Se construyó en superficie y luego se bajaron cada una de las rodajas por el túnel hasta la caverna, que está a 100 metros bajo tierra. Entonces, para que te hagas una idea del tamaño que tiene CMS, ¿vale? Eso que es compacto. Aquí tenéis este señor y aquí tenéis CMS. Veis que es importante. Cada una de estas rodajas, que todavía estaban sin montar, aquí ves cámaras de muones que la estaban instalando, se bajó independientemente, luego llega abajo, ¡plup!, se juntan todas juntas y queda hermético. Si quieres acceder a ellas, cada una funciona independientemente. Las vas separando y puedes hacer lo que tú quieras con ellas. Está muy guay. Aquí tenemos una de las piezas más pequeñas de CMS y gracias a ello se pudo hacer esta foto. ¿Veis el túnel? Estos son 100 metros de túnel, estos son los tubos donde pasa pues, todo el aire y todas estas cosas. Esta es una pieza que tenemos en la parte forward, no os voy a dar detalles de ella. Y la gracia está en que para bajar cada una de las partes de CMS, como son muy delicadas, en general no había tanta distancia entre las paredes y las piezas. En general había pues, 10 centímetros a cada lado, por ejemplo, en la pieza del imán. Y esto, cuando tienes que bajar una pieza tan pesada, 100 metros, es peligroso porque como la muevas y te choca contra la pared, ha sido un poco problemático. Así que bajar cada una de estas piezas eran procesos que llevaron 8 o 12 horas. En Atlas exactamente igual, a pesar de que ellos bajaron todas las piezas y lo montaron abajo. Nosotros montamos arriba y bajamos piezas completas. Pero al final todos sufrimos lo mismo. Esto es ya una foto de CMS en la caverna. Están instalando la pipa de la haz y la pongo porque me gusta porque tiene luces, que están bastante guays. Son para el alineamiento de las diferentes cámaras de muones, porque necesitas alinear esto mucho tiempo. Porque tú cuando instalas una cámara de este tipo, que tiene una precisión pues, muy pequeña, de micrones, sabes dónde la pusiste, pero no sabes en realidad dónde la pusiste. Antes de empezar a tomar datos tienes que estar seguro de la posición de cada uno de los detectores. Entonces lo que haces es utilizar un sistema láser, bueno, hay muchas más formas, pero por ejemplo este, que lo que haces es lanzar luces e intentar reconstruir la trayectoria de las luces, que debería ser una recta. La primera vez que lo haces no sale una recta, pero después de muchas veces vas dándole a la base de datos y va quedándote finalmente alineado y eso tienes que repetirlo cada poco hasta que tengas controlado tu experimento. Esto hay que hacerlo muchas veces al año. Yo tengo muchas fotos de CMS. Si antes tenía fotos del LHC, de CMS tengo muchísimas, pues soy muy fan de bajar. La calidad no es la misma, estuve buscando una que quedara tan guay, pero por eso os puse las profesionales, pero CMS está muy guay, se puede visitar muchas veces. Así que yo os lo recomiendo, si tenéis la oportunidad, que lo veáis, porque está muy guay. Pero dejando CMS aparte, vamos a las colisiones, ¿vale? Ya hemos visto la física de partículas más o menos, el LHC, CMS, ahora vamos a ver las colisiones. Os voy a dar un número así, que está aquí escrito, lo tengo que mirar porque si no, no me lo sé de memoria. El LHC lleva 100.000 millones de protones en cada uno de los haces y los lleva en un área muy pequeña, 64 micrones, que es el diámetro de un pelo humano. Esto es una máquina de mucha precisión, ¿vale? Los lleva directamente a los puntos de colisión y cada vez que pone todos estos protones en cada uno de los beams, solamente unas 20 colisiones se logran cada vez que se cruzan los haces. Pero los haces se cruzan muchas veces. Se cruzan cada 25 nanosegundos, se están cruzando todo el tiempo. Conclusión, tenemos 600 millones de colisiones por segundo. Tenemos muchos, muchos datos, ¿vale? Obviamente no podemos grabarlos todos porque no podríamos, es imposible, así que tenemos que utilizar muchos filtros a la hora de seleccionar los datos que nos interesan. Pero dejando los filtros atrás, vamos a ver un poco cómo son las colisiones. En teoría, una colisión de protones tiene este aspecto. Es verdad que os dije que un protón tenía 3 quarks, pues estaba mintiendo un poco, tiene 3 quarks, pero tiene muchas más cosas, es un objeto muy complejo, pero en la versión más simplificada tiene 3 quarks, ¿vale? Entonces tendrías un quark, otro quark, interaccionan, sale una partícula que va a otras partículas, aquí tienes lo mismo, bueno. En realidad es un poco más complejo. Este es un esquema, sigue siendo todavía no completamente real, de los que utilizamos cuando estamos haciendo generación de Monte Carlo de nuestras muestras, para simular las colisiones. Como veis ya aquí hay muchas cosas y sobre todo hay muchos gluones. Gluones hay mogollón. Gluones son estos que son como unos muelles, ¿vale?
Las rayas suelen ser fermiones, los muelles gluones y bueno, luego tenéis más cosas que van saliendo. O sea, es una cosa compleja. Pero, ¿cómo ve CMS una colisión? Pues lo ve así. Bueno, están concretos de heavy ions, así que es un poco más busy de lo normal, pero las ve así. Los detectores del LHC, no solamente CMS, sino todos, lo que hacen es sacar fotos en 3 dimensiones de las colisiones. Eso seguramente habéis visto ya alguna, porque se ven bastante por ahí. Hemos mejorado un poco nuestro software de visualización desde el principio de los tiempos, pero todavía, bueno, más o menos. Aquí tenéis las 20 colisiones que se producen a la vez. Esto sería justo una imagen del punto de colisión. Esto hace las cosas muy difíciles cuando estás analizando datos, porque obviamente a ti no te interesa ver lo que pasó en las otras 19 colisiones, te interesa la tuya. Entonces tienes que tener muy buena resolución, que exactamente te diga qué partículas salieron de cada uno de estos vértices, y eso es bastante difícil. Luego, por ejemplo, aquí tenéis un suceso con 2 fotones, que se llevaba mucho ahora estos días. Aquí tenéis los 2 depósitos en el calolímetro electromagnético y veis que en el tracker no había trazas. O sea, he puesto una línea, pero esto no quiere decir que hubiera trazas. Si hubiera trazas serían estas de aquí. Luego tenéis por aquí más ejemplos de muchas trazas y una de las fotos estas en 3D. Pero ¿cómo vemos los que analizamos los datos, las colisiones? Pues en realidad lo que hacemos es comparar lo que vemos con predicciones. Las predicciones pueden ser simulación, que hacemos nosotros en Monte Carlo, que es bastante compleja, pero lo llevamos bastante bien, o directamente estimación de fondos usando datos de procesos que ya conocemos. Y en realidad lo que vemos son cosas de este tipo. Son histogramas donde normalmente los puntos siempre son datos y las cosas de colores suelen ser estimaciones de los diferentes procesos, que es lo que comparamos. Vamos a dar un ejemplo concreto de lo que es el análisis de datos y es la búsqueda del bosón de Higgs, que ya os dije que os iba a hablar de él un poco más tarde, pues aquí lo tenéis. Vamos a empezar introduciendo el mecanismo de Higgs, ¿vale? Hace más de 60 años se propone el mecanismo de Higgs y se propone para solucionar un problema que el modelo estándar ya tenía de aquella época, ¿vale? Que es acomodar las masas de las partículas dentro de la teoría. Porque sabemos que las partículas tienen masa, las podemos medir, así que ¿por qué la teoría no nos daba la masa? Pues hubo varias propuestas teóricas para resolver esto y la de Higgs era, digamos, la más sencilla. Y aunque era la más sencilla, si el mecanismo era correcto, teníamos que encontrar una nueva partícula para confirmarlo. Y esta partícula es el bosón de Higgs. Y su masa era un parámetro libre de la teoría, es decir, que no la sabíamos. Y eso es lo que hizo la búsqueda del Higgs tan compleja, el no saber dónde teníamos que mirar. ¿Vale? Esto simplemente es el paper de Higgs por rellenar la transparencia. ¿Cómo buscamos una partícula? Bueno, lo primero es que necesitamos un acelerador que tenga energía suficiente. Y cuanto más masiva sea la partícula, necesitamos más energía. Esto ya lo sabéis de antes. Si tenemos un acelerador que no llega a generar en su energía la masa suficiente de la partícula, no se va a producir casi nunca. Si tenemos un acelerador muy potente, partículas con poca masa se van a producir a mogollón. Vale. Aparte de esto, si la partícula es algo que ya estamos buscando porque está teorizada con un modelo teórico, necesitamos saber por el modelo teórico cómo se produce y cada cuánto se produce. Y es muy importante saber cómo se desintegra. Y con esto podemos identificar la partícula cuando se produce una colisión, ¿vale? Cada cuánto se produce es muy importante, porque combinado con lo característica que sea la señal experimental que tenga, nos va a decir cómo de fácil va a ser buscarla. Porque a pesar de que siempre decimos que es como buscar una aguja en un pajar, no es lo mismo buscar una aguja en un pajar normal que un pajar que está lleno de agujas o que un pajar que tiene una aguja así de grande. Obviamente las cosas son diferentes. En concreto, el Higgs se parece más a la primera versión. En el LHC, el Higgs se produce principalmente, bueno, se produce de muchas formas, como podéis ver aquí, pero principalmente por este proceso que se llama fusión de gluones. Tienes 2 gluones, que ya visteis que tenemos muchos en colisión, que interaccionan aquí muy guapamente y aquí sale un Higgs. Esto nos quiere decir que este Higgs va a salir solo, sin nada que lo acompañe. Así que va a depender de cómo se desintegre el verlo. ¿De acuerdo? Aquí simplemente os dice cada cuánto se va a producir un Higgs según la masa que tenga en el LHC a 14 TeV, que es la energía a la que vamos a llegar probablemente en un par de años. Este es el proceso de fusión de gluones que veis que domina hasta llegar aquí, pero no vamos a tener un Higgs de 1000 porque el Higgs, ya os lo digo yo, que la masa que tiene es 125, así que está por aquí. Aquí hay otros procesos, pero son mucho más pequeños. Este plot se entiende fácil. Si tuviéramos un Higgs de 10 GeV, que no tenemos obviamente, se produciría 10 a la 4 veces cada vez que tenemos un picobar. Un picobar es 0.001 femtobares. Y ya os dije que antes teníamos 30 femtobares que habíamos cogido en el HC a 13. Así que no es muy complejo. Bueno, dejando esto aparte, el tema está en que para encontrar el Higgs teníamos que ir masa a masa y para ir masa a masa teníamos que mirar sus diferentes desintegraciones. Esto es lo que nos dice cómo se desintegra un Higgs dependiendo de su masa. ¿Vale?
como veis, cambia muchísimo. Por ejemplo, si tuviéramos un Higgs de 90, casi el 100% de las veces, porque esto es porcentaje, se iba a desintegrar a BB bar, a 2 quarks B, bueno, a un quark B y a un antiquark B. Si tuviera una masa de más o menos 180, casi el 100% de las veces va a WW, que son 2 bosones W que a su vez se desintegran. Si tuviera una masa por encima de 400, como veis, hay una buena parte de ello que se desintegraría a TT-bar, ZZ o WW, es decir, para cada masa que estudiamos tenemos que tener en cuenta diferentes modos de desintegración. Y estos modos de desintegración son los que nos van a dar su imagen dentro del detector, lo que tenemos que buscar. Hay un canal muy claro, a pesar de que parece que no tiene tanto poder, que es ZZ. Empieza aquí, veis que va subiendo por aquí, y llega aquí. Obviamente tiene que subir porque los Z tienen una masa de 90. Obviamente, si el Higgs tiene una masa muy pequeñita, no va a conseguir desintegrarse en dos partículas que tienen mucha más masa que él, ¿vale? Pero a partir de cierto punto ya se pone la cosa bien. Este canal, HZZ, luego lo puedes ver cuando se desintegra a 4 leptones. Vamos a decir 4 muones, que es el más fácil. Quiere decir que cada uno de los zetas va a 2 leptones. Esto en CMS lo veríais muy bien, porque vais a tener 4 muones. Y ya. ¿De acuerdo? Ya sabéis cómo se ven los muones. Visteis las cámaras de muones en el exterior, no es tan difícil. Sabemos que hay ciertos procesos que nos van a dar 4 muones, porque ya los conocemos, llevamos estudiando esto pues 60 años, así que sabemos lo que hay. ¿Cómo lo encontramos? Pues sabemos, para una masa se van a producir, si corremos el experimento un mes, tal número de sucesos de 4 muones que no son Higgs. Digamos que son 100, por ejemplo. Por supuesto, este número no me lo toméis con ninguna seriedad. Sabemos que si hay un Higgs a la masa que estamos buscando, deberíamos ver otros 20. Corremos el experimento, vemos 100 en vez de 120, es compatible con fondo. Corremos el experimento, vemos 120, puede que esté el Higgs ahí porque es compatible con señal y fondo. ¿Qué hacemos? Correr el experimento mucho más hasta estar completamente seguros estadísticamente de lo que estamos viendo. Corremos el experimento, vemos 1000, obviamente el experimento lo hicimos mal porque no tiene mucho sentido que esperemos 100 y ver 1000. ¿Vale? Pero nosotros entrenamos lo que miramos en sucesos que conocemos, que sabemos que no tienen ninguna señal, y con eso calibramos la forma en la que vemos canales de nueva física. Así que estudiamos primero sucesos que conocemos muy bien para estar bien seguros de que lo que vemos tiene sentido. Correcto. Esto era una animación, que ya no os la puedo poner porque está en PDF, porque se me olvidó el adaptador, y era para enseñaros cómo iba subiendo el número de sucesos con el tiempo, ¿vale? No la vais a ver, luego os la puedo poner, que la tengo en el ordenador, pero la idea es que al final queda así, ¿vale? Esto es, suceso que conocemos, ¿vale? Es un fondo de Z gamma star, ZZ. Aquí tienes el pico del Z, que está en 90, que es la masa del Z. Luego tienes fondo aquí que va siendo plano, aquí subiría otra vez a otro pico que tiene, pero no nos importa. Los puntos son los datos, estos son otros fondos, y esto es lo que vimos en los datos. Y son compatibles con este MH126, que quiere decir un Higgs del modelo estándar de masa 126. Se ve claramente el pico. Según lo alto que sea el pico y lo bien que lo podamos separar de solamente fondo, podemos estar seguros o no de que tenemos un Higgs. Esto se ve bastante claramente que evidentemente aquí hay un pico. Y se vio muy claramente, en el CERN hicieron este seminario, yo llegué tarde, no pude estar aquí sentada, estaba todo lleno. En mi defensa os diré que había summer students que pasaron la noche cogiendo sitio, pero bueno. Y luego, por supuesto, estos sitios estaban reservados porque no vas a dejar a la gente sin sitio. Esto les dio el premio Nobel a Peter Higgs y a Englert, que más o menos lo que hizo Englert fue participar en otro paper que hacía más o menos lo mismo, pero sin predecir el bosón que iba a salir. Por eso el bosón se llama bosón de Higgs y no se llama otra cosa, porque Higgs fue el primero que dijo que tenía que salir una partícula de la introducción de este campo. Vale, después de esto, ¿acabamos ya con la física de partículas? ¿Se acabó el modelo estándar porque encontramos el Higgs? No. Hay muchas preguntas abiertas y, de hecho, todas estas se relacionan con el Higgs que vimos. Porque, en realidad, una vez que encuentras el Higgs, tienes que descubrir muchas cosas al respecto de él. Tienes que medirlo bien, ver si se compara con lo que esperabas en el modelo estándar, si tiene cosas raras, por ejemplo, pues si tiene violación de CP, si está compuesto de otras partículas, si tiene dinámica nueva. Hay muchas preguntas al respecto de eso. Luego tenemos todavía preguntas que nos seguimos haciendo hace mucho tiempo, como, por ejemplo, ¿por qué tenemos solamente 3 familias de quarks y leptones? No lo sabemos. Tenemos, por ejemplo, cómo conectamos la gravedad. Tenemos sobre los neutrinos muchas preguntas. De hecho, los neutrinos son una sección de la física de partícula aparte, porque los neutrinos son muy complejos, pero para estudiarlos tienen otro tipo de experimentos más guays. Y, bueno, muchas más cosas, como las que voy a hablar un poco más adelante. Si os interesa ver algo más de esta charla, la dio Ian Sipsey, que era un jefe nuestro de CMS y ahora trabaja en Atlas.
nos lo contrataron en Oxford. Aquí tenéis un link que podéis ir a ello, las transparencias las circularéis, seguramente podéis ir a ello. Esto es una charla que se dio este año en una conferencia que básicamente mira los objetivos de búsqueda del LHC y de otro tipo de experimentos pues, en los años que vienen y discuten las preguntas abiertas. Pero la pregunta abierta que os quería hablar hoy es sobre la materia oscura. ¿De acuerdo? Es la pregunta que más claramente une a la física de partículas con la cosmología. Es la naturaleza de la materia oscura. También la energía oscura podría ser interesante, pero el LHC sería mucho más complejo. A ver si os consigo explicar más o menos por qué. De la materia oscura no sabemos casi nada. Sabemos que es muy abundante, que le afecta a la gravedad y que es completamente invisible para nosotros, que no interacciona con la materia normal. ¿Por qué sabemos que hay materia oscura? Esto lo dijo Eduardo un poco, pero os lo digo otra vez, que nunca está de más. En los años 30 se descubrió que las galaxias individuales, algunas de ellas, pues se movían más rápido de lo que podríamos predecir viendo la luminosidad que nos daban y la masa que podíamos estimar. Aquí tenéis un plot que no sé cómo de científico es, pero te dice que lo que esperabas de velocidad iba así y lo observado va así. Es decir, que va mucho más rápido. En los 70 se encontró un problema parecido, simplemente que decía que en las partes de fuera de la galaxia iba más rápido de lo que debería ir, con la materia que podemos predecir. Todo esto se resuelve, esto y más cosas obviamente, pero esto es muy simplificado, con la introducción de un tipo de materia nueva, que es la materia oscura. Esta es una materia que no interacciona con la materia normal, pero que al meterla dentro de nuestras estimaciones de las galaxias, directamente nos resuelven este tipo de problemas. Desde entonces se ha confirmado ya experimentalmente de muchas formas y sabemos que la materia oscura existe. ¿Vale? Esta es una foto que está bastante guay. Es un bullet cluster, hay bastantes fotos parecidas y la idea está en que lo que vemos aquí son dos clústeres de galaxias que están colisionando. ¿Vale? Mediante un tipo especial de fotografía, porque esto obviamente no se hace con telescopios normales, se hace con gravitational lenses, no sé cómo se dice en español. Lo que vemos aquí es que hay una parte de la materia que se ralentiza en la colisión, que es la materia normal, que es la materia rosa, y sin embargo la materia azul lo que hace es pasa la colisión. ¿Por qué? Porque no interacciona con la materia normal. Al observar esta separación, lo que vemos es que la mayor parte de la materia dentro de estos clústeres de galaxias es oscura. Sabemos, gracias a la observación cosmológica en muchas áreas diferentes, que el universo es un 95% oscuro. El 68% lo representa la energía oscura, el 27% la materia y el 5% la materia normal. Así que todo el rollo que os solté antes de todas las partículas elementales y todo esto, solamente es el 5% de la materia normal y ni siquiera describe la gravedad. Es decir, sabemos muchas cosas, podemos hacer predicciones muy exactas, pero sabemos muy poco en realidad. Vale, modelos teóricos para introducir la materia oscura. Pues hay muchos modelos de física que explican la materia oscura, muchos. Y muchos se solapan entre sí, tienen muchos puntos parecidos, pero bueno, por dar simplemente una lista, que supongo que seguramente sabréis más que yo de este tema, tenemos acciones, tenemos Weakly Interactive Massive Particles, de WIMPs, supersimetría, tenemos dimensiones extras, el portal de Higgs, que eso simplemente es que el Higgs interaccionara con materia oscura y se pudiera directamente desintegrar en dos partículas de materia oscura. Por ahora no lo vemos, pero bueno, nunca se sabe. Agujeros negros primordiales, neutrinos raros, eso también puede ser, no nos queda muy claro. Pero lo que nos interesa para esta charla específicamente es que si la materia oscura interacciona con la materia normal del modelo estándar, aunque sea de forma muy débil, ¿vale? Y tiene una masa accesible al rango de energía del LHC, que es un rango bastante amplio, técnicamente se podría producir en colisiones. Y si se produce en colisiones, la deberíamos poder ver. ¿De acuerdo? Entonces ya estamos buscándola. Tenemos una gran cantidad de canales y de búsquedas que están en marcha tanto en Atlas como en CMS. Aquí me falta un los. Los canales más famosos son los que tenemos en los que se produce la materia oscura junto con una partícula del modelo estándar. Y lo que detectamos es la partícula del modelo estándar y luego detectamos una gran cantidad de energía perdida. Esto era lo que no os conté cuando os decía cómo se observaban las partículas dentro de CMS. Porque ¿qué pasa cuando tienes un neutrino que no interacciona con nada? Pasa el detector y no te enteras de qué ha pasado. Pues lo sabes bastante fácil, sobre todo si tienes un detector bien calibrado y bien hermético, simplemente utilizando la conservación del momento transverso. Coges el plano transverso al punto de colisión y ahí, si sumas vectorialmente todas las partículas que salen de la colisión, te debería dar 0. Si no te da 0 es que estás viendo algo que era invisible, ¿vale? Eso es así. Y con esto podemos ver este tipo de signaturas. Aquí tienes, por ejemplo, dos partículas de dark matter que cruzarían el detector como si fuera un neutrino, verías una gran cantidad de materia faltante en tu colisión. Y aquí tienes este cacharro que te da un jet, que es lo que tú identificarías. O sea, tu suceso dentro del detector sería un chorro de partículas aquí y nada, ¿vale?
Hay muchos canales que estudian esto, aquí tenéis, no sé si se verá muy bien, por ejemplo, Dark Matter con un fotón, con un bosón Z, con un top, está muy guay, con muchas cosas diferentes y veis todo el camino que vamos estudiando y vamos excluyendo, que quiere decir, hemos buscado hasta aquí, aquí no está. Son estas barras. Si os fijáis, es bastante espacio que hemos ya buscado y no está. Pero, aunque hasta ahora no hemos visto evidencia de materia oscura en el LHC, todavía nos quedan muchos canales, porque esos serán los más simples que hay muchos más. Nos quedan muchas colisiones por estudiar y que no hayamos visto nada todavía no quiere decir que no esté. Esto me gusta enseñarlo porque este es un plot que salió, pues aquí lo tenéis en 2009, en realidad la primera versión salió en agosto de 2008, en una conferencia que es muy importante para nosotros que se llama iChep. Y esto simplemente es el mapa de búsqueda del bosón de Higgs de aquella, ¿vale? De aquella estábamos a punto de empezar el LHC. Sí que estábamos sin empezarlo. Hasta aquí era el límite del LEP. LEP es un acelerador previo. Nos decía que si había un bosón de Higgs, tendría una masa superior a 114. Todo esto, mentira. Ya lo habían buscado y no había nada. ¿Vale? Nos dejaba para el LHC, antes de que saliera esta exclusión, todo este camino entre 114 y más o menos 200, porque por encima de 200 quizá ya era demasiado pesado para el Standard Model y no era muy realista. ¿Qué pasó? Que ese verano, justo antes de empezar el HC, el Tevatron salió y nos puso esta banda aquí. Y esta banda fue muy dura de aceptar porque nos la puso en 160, que por alguna razón todos pensábamos que era el sitio donde podía estar el Higgs. Y lo que nos dijo el Tevatron es, no solamente puedo buscar el Higgs, sino que pongo límites aquí y os digo que si hay un Higgs no va a tener esta masa. Nos dejaba básicamente este campo. Entonces, antes de empezar a trabajar con el LHC, todos pensábamos que a lo mejor no iba a haber Higgs. Básicamente era una cosa bastante común decir, uy, no va a haber Higgs, uy, vamos a tener que buscar otra cosa. Pero al final había, o sea, estaba aquí lo veis. Y ves, no había tampoco grandes señales de que fuera a estar, había un poquitín más de lo que está. Esto es la línea de que está en puntos, es lo que esperas, y la línea sólida es lo que ves. Está un poco así de aquella manera, porque no tenía mucha estadística, pero tampoco te dice que esté aquí. Pero obviamente no llegaban a tener sensitividad, la tienen cuando tocan esta línea. Eso quiere decir que necesitan muchos más datos para decir algo. Y ya con esto acabo. Esta es mi última transparencia. Simplemente son unas pocas palabras para acabar, ¿vale? El LHC es una máquina hecha para explorar territorio desconocido. Tiene más energía y más luminosidad, o sea, tiene más colisiones muchas más veces que cualquier otra máquina previa. Tiene como principal objetivo estudiar los componentes elementales de la materia, es decir, es una máquina de investigación fundamental. Esto no es para hacer nada más que para saber cosas. No tiene más, a pesar de que luego tenga beneficios. No he hablado de ellos, pero podemos hablar de ellos ahora si queréis. Por ahora lleva ya un triunfo indiscutible, que es el descubrimiento del bosón de Higgs. Y esto se hizo en un tiempo básicamente récord, porque tardamos 2 años y medio en encontrarlo. Se lo decía ayer a Eduardo que cuando abrió el Tevatron se diseñó para encontrar el quark top, entre otras cosas. Y tardaron 9 años en verlo. Nosotros tardamos 2 años y medio. Así que fuimos bastante más rápidos. Así que en unos años veremos de lo que será capaz en total. Si se descubre materia oscura en el LHC, podríamos empezar a unir la brecha entre el macro y microcosmos, es decir, entre cosmología y física de partículas. Y abriríamos una nueva frontera en nuestro conocimiento del universo. Pero el mejor escenario posible para el LHC, sinceramente, sería descubrir algo completamente nuevo. Porque la historia de la física nos dice que cuando vemos algo que no esperábamos de ninguna manera, es cuando de verdad avanzamos. Y con esto acabo. Muchas gracias. Voy a apagar esto. Muchísimas gracias, Rebeca. Pues bueno, ahora os toca a vosotros. Tenemos un turno para preguntas y bueno, yo no conozco muchos físicos de partículas a los que les puedo hacer preguntas todos los días, aprovechad. Tenemos al compañero Eduardo con el micrófono. Están retransmitiendo esto por internet a todo el mundo. Saludamos. Así que el micrófono es para que os oigan la pregunta. Tenemos una aquí. Sí, bueno, Rebeca, en primer lugar, por supuesto, agradecerte la charla. En momentos parecía que nos estabas bombardeando con muones y leptones. Pero... Lo siento. Oye, y una preguntilla. Leí hace nada, pues yo creo, no me lo tomes todo a pie juntillas porque mi memoria falla, pero yo creo que hace 2 semanas o así, en la revista Sky and Telescope, hablaba de que unos investigadores, creo que recordar que eran de Hungría, con un montón de datos, habrían dicho, y bueno, y luego lo han corroborado otros investigadores de una universidad de Estados Unidos, la quinta fuerza. Pues hablaba, ¿no? Pues lo que has dicho tú, la electromagnética, las nucleares, la débil y la fuerte, y luego la gravitacional. Y decían que esa quinta fuerza
podría dar un poco de explicación a cómo se interconecta una cosa con otra, con la materia oscura. No sé si tú puedes ampliarnos algo, ¿has oído algo? No tengo ni idea. No. Sé que es verdad que hace un par de semanas alguien del LHC, de hecho, sacó una historia de una partícula nueva llamada mandala, una cosa así, pero eso nunca se confirmó desde dentro del LHC. Fue una manera de reinterpretar los datos. Que yo sepa, no hemos llegado a nada de eso todavía. Fíjate, lo traía en el móvil para decir, pero se me ha olvidado en casa, o sea que... No pasa nada. No es por meterme, pero me acuerdo de esa publicación y yo empecé a leerla y después del primer párrafo lo dejé. O sea, se veía que no tenía mucho fundamento. Es muy atractivo publicar artículos que hablan de quinta fuerza, nueva partícula, pero... Bueno, podríamos hablar. ¿Más preguntas por ahí? Si no, empiezo a preguntar yo, ¿eh? Puedes preguntar si quieres, no hay problema. Vamos a ver. Ya sé que tenéis un acuerdo de confidencialidad. Hasta que no se publiquen los artículos no podéis decir nada de lo que estáis buscando. No podemos, pero no firmamos nada, ¿eh? Ah, ¿no? Ah, bueno. Pero entonces... no lo decimos, porque pero no firmamos nada. Te voy a preguntar, ¿cuál sería tu vía preferida para descubrir materia oscura o algo nuevo en el LHC? En cuanto a... Tú, cuando recibes datos, ¿qué miras con más atención? A ver. A ver, yo no hago mucho análisis de datos ya estos días, pero bueno, en algún momento volveré a hacerlo otra vez, porque estoy haciendo otro tipo de cosas. Sigo trabajando obviamente lo mismo, pero me dedico más a hacer reuniones con gente, entre otras cosas. Pero lo que más me gusta precisamente es cuando tienes quarks top y bosones de Higgs, porque yo principalmente trabajo en la búsqueda, bueno, no es búsqueda porque ya lo hemos encontrado hace mucho tiempo, del quark top. El quark top es muy raro porque es muy pesado. Tiene una masa que es superior a la masa del Higgs, son 172 GeV, el Higgs es 125, los siguientes quarks tienen un orden de magnitud menos de masa y no sabemos por qué tiene esa masa. Ya hace 20 años, 22 años que lo hemos visto y todavía no sabemos por qué tiene esa masa tan grande, ni si tiene algún tipo de relación con física nueva. Y la idea está en que cuando tú tienes la masa del bosón de Higgs y la del quark top y las dibujas juntas, puedes sacar límites en la estabilidad del universo. Y por ahora, con las masas que tenemos del Higgs y del top, nos dice que el universo es metastable, o sea que bueno, más o menos. Pero hay una relación entre ellos dos que es bastante interesante de estudiar y que nos dice que a lo mejor, si hay nueva física, puede tener relación con ambas partículas. Entonces me gusta estudiar tops y Higgs a la vez. Hay canales muy típicos que mucha gente estudia, que es la producción de un bosón de Higgs con 2 top quark, y lo buscan porque es interesante, se ve muy guay la señal experimental en el detector y todavía pues, es una de las pocas cosas que aún no hemos podido ver porque se produce muy raramente. Pero a mí me gusta estudiar especialmente cuando tienes un solo top quark y un bosón de Higgs. Porque esto normalmente en el modelo estándar no pasa casi nunca, pero si la manera de relacionarse entre el top y el Higgs estuviera completamente opuesta, con un signo opuesto, que eso nos daría igual para casi todo, pero no para eso, se produciría básicamente 15 veces más rápido. Así que veríamos mucho más. Y eso nos daría una idea de nueva física un poco así más sutil de lo normal. Y son señales muy guapas experimentalmente, porque tienes todos los decays del Higgs, que ya viste que tiene muchos, y a la vez un quark top, que experimentalmente es muy interesante de trabajar con él. Así que también me gusta materia oscura con tops. También tienes materia oscura con 2 tops, que está muy guay, porque tienes 2 tops y nada. Y materia oscura con un top, que se llama monotop, está muy chulo también. Es que ya tenemos bastante gente trabajando en ello. Estuve todavía el otro día en una tesis precisamente de monotops. Está muy guay. Tienes un top solo y mogollón de materia oscura. Así que son canales muy guays. Os los recomiendo. Los pondremos en casa cuando lleguemos. ¿Más preguntas aquí en la sala? Aquí tenemos una. Perdón, hola, buenas. Enhorabuena por el trabajo que estás haciendo allí. Gracias. Nada, que tenía una pregunta respecto a la materia oscura. Que no sé si no he entendido o me he perdido un momento de la charla, porque este no es mi campo precisamente. Y tenía la duda de si la materia oscura, si está de alguna manera confinada en algún punto en particular de la galaxia o del universo, o si es algo que permea todo, digamos, todo, tipo el bosón de Higgs. Pues, a ver, en principio yo obviamente no me dedico a hacer búsqueda de materia oscura directa, así que pues probablemente pues el chaval que viene mañana, o incluso vosotros mismos sabréis más, pero está en todas partes. O sea, la mayor parte de las galaxias es materia oscura, mucha más que la materia normal que vemos y se encuentra en todos los sitios del universo. También te decía a ti antes que un compañero mío que es físico teórico y trabaja en materia oscura me dijo que pusiera unos
unas animaciones y me puse un link para que me las bajara y eran todas bastante complicadas de explicar, y una de ellas era la densidad de materia oscura en el universo y todos los nodos que tiene, y es decir, está en todas partes. Atravesando esta habitación ahora mismo. Seguramente sí. ¿Más preguntas por ahí? Bueno, pregunta para párvulos. Va, no te preocupes, hombre. ¿Cómo medís la masa de partículas subatómicas? Pues medir la masa, no te creas tú que es tan difícil. Por ejemplo, ¿cómo medimos la masa del Higgs? Te la digo ahora mismo en esta transparencia. A ver, que la enciendo. Ahí está bien. Mira, vamos aquí. Aquí veis una manera directamente de ver la masa del Higgs muy, muy sencilla. Este Higgs se ha desintegrado a 2 bosones Z y que se han desintegrado a 4 leptones. Simplemente sumando vectorialmente las partículas y sacando la masa de esas partículas, que son simplemente una relación vectorial, la encuentras en cualquier libro de texto, ves el pico de la masa. ¿Ves aquí? Y esa, pues directamente a ojo, te da una idea de dónde está la masa. Obviamente, cuando quieres medir una masa con precisión, tienes que utilizar tecnología un poco más avanzada que simplemente mirar a ojo. Hay muchos métodos distintos, sobre todo para medir la masa del top, que la conocemos con una precisión del 0,4%. Hay muchos métodos muy guays, pero son un poco difíciles de explicar así a mano. Miden muy bien energías y con eso miden la masa. Con la foto esta de Einstein con mc cuadrado, es eso al final. Efectivamente. ¿Más preguntas por ahí? Bueno, mientras pensad preguntas, te quería preguntar. Una de las supuestas víctimas de los datos del CERN actualmente, del LHC, parece que puede ser la supersimetría. ¿Qué comentáis entre vosotros? Pues, ¿hay esperanzas para la supersimetría? de eso depende ¿Vamos a quién. enterrándola? O... Depende a quién le preguntes. La supersimetría, pues es un caso similar a lo que os decía antes de cuando estábamos buscando el Higgs y ya pensábamos que no iba a haber Higgs, pero quizás un poco más extremo. Porque el problema de la supersimetría es que depende de muchos parámetros. Entonces, la forma de buscar... Vale, empezamos por lo que es la supersimetría. Supersimetría es una teoría que solucionaría muchos problemas que tiene el modelo estándar, así que muchos problemas de los que están aquí, simplemente asignando a cada partícula una superpartícula, un superpartner. Todos los fermiones tendrían asociado un bosón, todos los bosones asociado a un fermión. Es decir, teníamos el quark top y luego tendríamos el stop. Cada una de las partículas tiene una superpartícula. Estas superpartículas, que aparte que las tendríamos primero que ver, pero bueno, podrían tener una masa muy elevada y no estar accesibles para nosotros todavía, lo que nos introduce es la supersimetría en la teoría, es una simetría extra que nos resuelve muchas cosas. Aparte de eso, nos da también candidatos para la materia oscura. Lo que pasa es que a la hora de formular las diferentes partículas de supersimetría hay diferentes parámetros de la teoría. Pues, por ejemplo, uno de ellos se llama tangent beta, hay muchos más parámetros. Entonces, a la hora de buscarlo, tienes que simplificar. Buscas sucesos en los que te has designado ¿cómo se dice esto en español? Un escenario donde dices, este parámetro va a valer esto, este va a valer esto y este va a valer esto. ¿Qué me sale? Esto. Lo comparo. Vale, estos parámetros los elimino. Siguiente. Este parámetro vale esto, esto y esto. ¿Qué me sale? Esto. Vale. Todos los parámetros sencillos y que parecen más naturales ya se han estado estudiando y no se ve prácticamente nada. Aún quedan algunas zonas vacías que se puede buscar. Lo que pasa es que como hay infinitos parámetros, infinitos valores de los parámetros, eso no quiere decir que no haya supersimetría. Y hay gente que ha dedicado pues 40, 50 años de su carrera a estudiar supersimetría y se niegan a que la supersimetría no exista. Yo no sé si existe o no, nosotros la estamos buscando, si existiera estaría muy bien, porque tendríamos que encontrar muchas más partículas y eso nos daría trabajo durante bastante tiempo. Así que yo por mí sí, pero no tengo ningún tipo de valle. Si no hay supersimetría no hay, pero obviamente algo tiene que haber. Y la supersimetría ofrece una manera muy elegante de solucionar problemas que tenemos hace mucho tiempo. ¿Más preguntas por ahí? ¿Tú, Óscar? ¿Visto que has levantado la mano? Bien. Bueno, luego tú. Bueno, una sencillita. A ver. ¿Tanta energía para el experimento? ¿De dónde sale? La energía en sí misma. Sí. Esto es difícil de estimar,
pero en realidad nos las dan pues lo que sería el equivalente de cualquier tipo de fuente de energía, o sea, nos lo dan lo que vende la electricidad a mi casa, por ejemplo, en Ginebra, da la mitad viene de Suiza, la mitad viene de Francia. Lo que consume el LHC es muy difícil de saber, porque cuando las colisiones empiezan con una botella de hidrógeno, ¿vale? Y se necesita primero un campo que quita los electrones, y así tiene solamente protones. Esto entra dentro de un acelerador lineal, que es del año Catapún, es de 1974, lleva funcionando muchísimo tiempo y lleva muchísimo consumo de energía, porque es muy viejo, entonces eso consume. De ahí va un primer acelerador circular, que es más o menos de la misma época. Así que consume bastante, no está en superconductividad ni nada de eso. De ahí va otro más, que también es bastante viejo. Y luego, una vez que pasan todo eso, es cuando entran el LHC. El LHC, la intensidad de energía de los imanes, no me la sé, me la debería saber, no os voy a dar el número por no mentiros, pero es una intensidad eléctrica bastante grande y la idea está en que obviamente tú metes mucha intensidad de corriente dentro de unos coils superconductores y generas el campo magnético para los dos protones. Pero como opera en superconductividad, una vez que tienes fríos los imanes, básicamente no consume nada. Pero claro, tienes que enfriar los imanes y eso tiene también un consumo de energía asociado. Entonces el CERN tiene figuras de la cantidad de energía que consume. Yo no te lo sé decir exactamente, pero una de ellas, de estas que son así fáciles de decir, es que consume lo mismo que el Cantón de Ginebra en un año. El Cantón de Ginebra tiene bastante población, así que... Pero la culpa es básicamente de los aceleradores viejos, pero lo que pasa es que si no tuviéramos los aceleradores viejos no nos lo podríamos permitir. Necesitamos reciclar todo tipo de cosas antiguas lo máximo posible, porque si no, este tipo de cosas no nos resulta posible hacerlas. Entonces tienes que juntar tecnología completamente moderna, puntera, de que tienes en los imanes del LHC, con tecnología de hace un montón de años, pero que todavía funciona, en la cadena de aceleradores previa. En Estados Unidos intentaron construir un LHC directamente de la nada, en Texas, y tuvieron que dejarlo porque obviamente no podían mantenerlo económicamente. Así que... ¿Hay una pregunta ahí? Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, mi pregunta igual es un poco obvia, pero... No pasa nada. Un tema que yo ignoro. Se producen un montón de colisiones y además cada 25 nanosegundos, una cosa así. Y eso nos da una cantidad de datos que son muy difíciles de procesar. Entonces, ¿por qué queremos tantas colisiones? ¿Es porque no podemos aislar una sola y medirla o es porque queremos sacar algún tipo de promedio? El tema está en que necesitamos muchas colisiones porque la idea es que es una máquina de descubrimiento, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes colisiones, sobre todo cuando colisionas protones, que son objetos muy complejos, no sabes lo que va a salir, no lo sabes, pero la mayor parte de lo que sale lo vas a conocer ya. Entonces, para poder acumular una cantidad suficiente de colisiones exóticas que podrían tener nueva física, necesitas colisionarlo muchas, muchas veces. Lo que tienes que saber hacer es limpiar todos los sucesos que ya conoces y solamente quedarte con lo que te interesa. Y eso es un problema porque tenemos tantos datos que nos resulta dificilísimo el cómo almacenarlos. Y de hecho, hace un mes más o menos, el LHC decidió que iban a darnos mucha más instantaneous luminosity de la que normalmente nos daban, porque sí, porque podían, y tuvimos unas reuniones de crisis en CMS específicamente de ver cómo absorbíamos esa cantidad de luminosidad, porque no teníamos menús de filtros para guardar lo que nos interesa. Entonces, la idea está en que lo que hacemos es, cada grupo de análisis dice qué tipo de colisiones le interesa. Yo, por ejemplo, que trabajo en top, nos interesan colisiones que tengan leptones, porque el top normalmente suele ir a leptones, nos interesan cosas que tengan jets. Entonces decimos, queremos guardar colisiones que tengan estas cosas. Y nos dicen, vale, podéis guardar hasta cierto nivel de ancho de banda. Ese es el ancho de banda que os damos. Hacéis una estimación, lo que perdáis lo perdisteis. Y tenemos que diseñar nuestros filtros para poder llenar el ancho de banda sin perder nuestra señal. Hay gente que estudia, por ejemplo, Dark Matter, que tiene filtros que tienen mucha emissionity, mucha energía perdida. Les dan lo mismo que a nosotros. Dicen, vale, tienes este ancho de banda, diseña tus triggers, que es como se llama ese tipo de cosas, y así ves lo que guardas en tus colisiones. Pero es muy, muy complejo, porque de verdad tenemos muchos datos. Y no solamente es grabarlos, también tienes que procesarlos, porque claro, tienes que añadirles correcciones, tienes que añadir alineamiento, tienes que añadir muchas cosas, así que tú primero los recibes, los tienes que guardar. Luego los tienes que tratar una vez, para hacer la parte online. De ahí luego vas quitando también alguna cosa. Luego los tienes que procesar completamente y luego muchas veces, después de unos meses, los procesamos otra vez cuando tenemos las mejores condiciones en las bases de datos para tener los mejores datos posibles
que son los que utilizamos luego para hacer análisis de física. Sí que es bastante complicado para el computing este tipo de colisiones. ¿Tenemos por ahí una pregunta? Sí. Bueno, buenas tardes y felicidades, como han dicho otros asistentes. La verdad que tienes mucha suerte, espero que, bueno, si te ve mucha vocación, mucho ánimo. Oye, yo cuando pienso en la materia oscura, la energía oscura es la mayoría de lo que de lo que estamos compuestos o nos rodea, o yo qué sé. La cosa es que si es materia oscura o es energía oscura, hablamos de algo que no podemos detectar por medio directo. Es decir, se mide indirectamente o se observa. Lo de medir ya es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que en la medida que tú que eres física teórica, práctica, experimental, ¿no? Sí, experimental. Entonces, muchas veces te preguntarás, en la medida que está evolucionando la tecnología, más detectaremos. Más cantidad de cosas. De esa materia que nos falta por detectar, de esa energía también nos falta por detectar. Entonces, vamos, ¿cómo evoluciona esa parte? Porque yo es que hasta que no, o sea, una cosa es la medida o la observación indirecta, pero yo hasta que no, como somos un poco los de ciencias, hay que tocar al final, ¿por qué camino va la tecnología? ¿Por qué nos basamos en eso? Pues, a ver, el tema está en que hacer aceleradores más potentes no te va a garantizar que vayas a ver materia oscura en el LHC o en un colisionador futuro. Porque la materia oscura solamente la vas a poder ver si la puedes producir. Y si no interacciona de ninguna forma con el modelo estándar, nunca lo vas a poder producir. Así que tiene que interaccionar. Obviamente hay bastante gente que piensa que sí que se puede y no hay ningún problema. Hay un montón de papers teóricos que puedes mirar donde te dicen cómo es posible. Pero si eso no ocurre, por mucho acelerador que tengas, nunca la vas a ver. Y si la puedes ver, porque interacciona con la materia normal y la puedes generar en colisiones, depende de qué tipo de forma se produzca, necesitas más o menos un acelerador mucho más potente. Hoy en día se está discutiendo cómo se puede hacer la siguiente generación de aceleradores. Ahora mismo, precisamente esta semana, están teniendo un workshop en Aix-les-Bains, creo que es, donde están discutiendo cómo hacer aceleradores futuros. Hay uno de ellos que es el Super LHC gigantesco, en plan 200 kilómetros de circunferencia. Con este tipo de aceleradores necesitas que sea muy grande para poder tener energías muy grandes. Por cuanta más energía tengas, más difícil es curvar la trayectoria. Entonces necesitas, aunque sea circular, pues que se tenga mucha área. Pero lo que vas a conseguir en ese tipo de aceleradores simplemente es llegar a energías más altas y a lo mejor acceder partículas con más masa o partículas que son más raras que van a pasar menos veces. Que eso sea el camino para encontrar nueva física después, no lo sé. Primero tenemos que ver lo que ve el LHC. Dependiendo, si encontramos supersimetría y está por encima de una determinada masa, sí que vamos a necesitar este tipo de aceleradores. Si tenemos otras ideas de algo que puede salir en esa masa, también. Si no, a lo mejor tenemos que plantearnos cómo vamos a hacer las siguientes cosas. Pero es algo que no podemos predecir ahora mismo. Necesitamos los datos del LHC completos y ver lo que vemos. Porque a lo mejor no vemos nada. Pero sería bastante raro que no viéramos nada. ¿Alguna pregunta más? Al fondo tenemos una. Un segundito. Para que pase un poco el compañero aquí. Materia oscura es lo que llaman agujero negro. No. Nada que ver. No. Vale. Los agujeros negros son otra cosa y eso ya os lo explicará el que habla mañana. Pero la materia oscura simplemente sabemos que existe por temas indirectos y porque las observaciones que tenemos no nos cuadran con la masa de la materia normal que ya conocemos, pero no sabemos lo que es. A lo mejor pueden ser agujeros negros primordiales. De hecho, hay mucho debate al respecto estos días, pero no se sabe todavía. En principio son cosas completamente independientes. La persona que viene mañana, su trabajo principal es contar agujeros negros en el universo. Pues ese es el que lo va a saber bien. ¿Tenemos una pregunta por ahí? Sí. Una pregunta. ¿El diámetro de la máquina se establece en base a algún cálculo predeterminado, alguna...? Sí.
El diámetro de la máquina, de hecho, en eso sí que vas a encontrar en Internet muchas cosas. El diámetro de la máquina lo determina la potencia de los imanes que mantengan las partículas en su trayectoria. Por ejemplo, los del LHC, los dipolos esos grandes que están a superconductividad, tienen un campo magnético, me parece, de 8 con algo Tesla, así que tienen un campo muy importante. Entonces, cuanto más potentes sean tus imanes, más pequeños lo puedes hacer, pero cuanto más energético sea tu beam de partículas, dependiendo también del tipo de la partícula que estés intentando circular, necesitarás más o menos diámetro. Hay aceleradores que no son circulares, hay aceleradores lineales. Eso funciona de una manera completamente diferente. Pero en aceleradores circulares, para poder mantener dentro de la trayectoria la energía que quieres tener, con los imanes que tienes, eso es lo que te lo determina. Está dentro de Internet de referencias al respecto, es muy interesante. De hecho, es física de aceleradores, está bastante guay. Puedes trabajar en el HC, puedes trabajar en física médica, puedes hacer muchas cosas, está bastante chula. Pero bueno, no hago eso, yo hago física de partículas. ¿Más preguntas? Ok. Sí, aquí tenemos una. Un segundito. Déjame el micrófono. Hola, buenas tardes. Hola. Muchas gracias. Yo, desde la total ignorancia de este tema, No pasa nada. yo la pregunta, siempre que veo algo de esto, me pregunto si este acelerador o los diversos aceleradores que puedan existir pueden significar algún peligro, porque si no se sabe con qué nos vamos a encontrar con una segunda materia después de una colisión, esto puede significar algún peligro, no sé, por comparar algo, puedo decir, la energía atómica, tal. No. Esto, peligro en ese aspecto no. El único peligro es que hayas invertido tu carrera en el acelerador y no encuentres nada. Pero el acelerador en sí mismo no sufres peligro, porque todos esos protones que aceleramos con esa energía tan grande están de todas formas en el diámetro de un pelo. Como mucho te puede explotar un dipolo abajo, pero está a 100 metros bajo tierra, así que no va a pasar nada, lo vas a tener que reconstruir, pero no va a pasar nada. Y luego en colisiones, cuando empezábamos el LHC, mucha gente decía que se producen agujeros negros que ocupan la Tierra. La gente que trabaja en agujeros negros te hace una estimación de que en el caso hipotético que pudiéramos producir agujeros negros en colisión, que parece que es imposible porque ya hemos estudiado bastante ese tema, se desintegrarían en el momento y obviamente no harían nada. Serían muy pequeñitos. Así que no, en realidad no hay ningún tipo de riesgo. Hombre, el riesgo típico de tener una caverna, como si tienes algo bajo tierra a 100 metros, pues a lo mejor si hay un incendio puede ser un riesgo para la gente, pero en general es bastante seguro. Y de hecho, cuando estás abajo, en la caverna auxiliar del experimento, ni siquiera te llega la radiación cósmica. Recibes menos radiación que arriba. Así que tú como persona trabajando ahí abajo es a lo mejor un poco más saludable que trabajar arriba. No sé, igual para concluir, hablábamos de los peligros del LHC y qué beneficios a la humanidad ha traído el LHC, por ejemplo. Los beneficios. El LHC en sí mismo, en realidad todavía no ha traído un beneficio grande. El CERN, desde que empezó, ha habido muchas cosas que se han hecho en el CERN, que nos han servido a todos después y que en principio salían directamente de necesidades que tenía la gente que trabajaba en este tipo de cosas. La más famosa que decimos siempre es la web. La web básicamente la inventaron porque eran muy vagos como para ir de un despacho a otro. Entonces, todavía si vais al CERN podéis ver los servidores antiguos y cómo estaban pinchados los cables y la primera forma en la que hicieron la web todavía está por ahí online. Pero no solamente eso, sino que la tecnología que utilizamos en los detectores y en los aceleradores se utiliza directamente, precisamente lo que os estaba diciendo antes, por los físicos de aceleradores. Pueden utilizar directamente la tecnología nuestra en física médica. Esto es la cosa más fácil de ver y la más fácil de entender. Hay terapia de hadrones que utilizan nuestros detectores y cuanto, pues obviamente necesitan tener beams de partículas iguales que los que usamos en el LHC. Así que directamente la tecnología que se desarrolla para las partículas nuestras la puedes utilizar directamente en imagen médica. Se inventó también, por ejemplo, el CAT scan. Muchas cosas se inventaron directamente viniendo del CERN. Y una de las cosas que poca gente sabe es que el tío que inventó la pantalla táctil trabajaba en el CERN. No cuajó como idea para nosotros, no utilizamos tanta pantalla táctil en los experimentos, pero viene de ahí también. En realidad, cuando haces investigación fundamental no sabes lo que vas a obtener. Y precisamente de ahí vienen los beneficios, porque dejas a la gente que busque basándose en querer saber más, no en vamos a hacer algo que sea óptimo, sino querer saber más. Y de ahí es la única manera de obtener beneficios que son algo que no puedes predecir. Si te pones a estudiar a la gente que descubrió pues, la electricidad o cualquier tipo de cosas, si no los hubieras dejado hacer investigación fundamental, no tendríamos cosas que para nosotros hoy en día son completamente básicas.
Y ese es el valor principal que tiene. Muchas veces te dicen, ¿cuánto es el dinero que metes en el CERN? ¿Cuánto sacas? Había un número que era en plan, por cada euro recibes 4, pero eso nos da igual, porque lo que nos importa hacer no es simplemente recibir euros, es descubrir de qué estamos hechos, entender cosas y al final tener un retroceso, pero que sea más adelante. La idea está en que eso no debería ser nunca lo que nos motivara, nos debería motivar querer saber más. Y de ahí sí que íbamos a descubrir cosas nuevas que seguramente pues benefician a todos. Pues a menos que haya alguna pregunta más, yo creo que es una buena conclusión. Antes de terminar, queremos hacer entrega a Rebeca de un pequeño obsequio de parte de Aranzadi, como recuerdo de estas jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué guapo, está muy guapo. Nos vemos mañana a las 7. Hasta luego. Ay, pues me lo llevo inmediatamente, qué guay. ¿Te ponemos peso en la maleta? No pasa nada, no es un problema en absoluto. Ay, muchas gracias.